Llegó el momento de los deportes y de lo que todo mundo está hablando es de esas imágenes que tienes, Luis, del director técnico de la selección mexicana, pues disfrutando. No sé exactamente de qué se trata eso. Bueno, realmente lo que sucede es que hay muchos rumores de que el director técnico de la selección de México no estaba enfocado en el duelo amistoso ante Ecuador y existe video. Estamos hablando que el tema del día llega unas imágenes exclusivas del Piojo Herrera, director técnico del Tri, que dejan al tricolor en boca de todo el mundo, al momento corriendo como el tema candente de la internet. Las imágenes gracias a Las Mañanitas Show, programa de radio de nuestra estación hermana Superestrella en Los Ángeles. Usted puede ver más imágenes en el portal lasmañanitasentravisión.com. La noche ante el partido amistoso entre México y Ecuador, celebrado el 28 de marzo en Los Ángeles, cuando todos deben estar concentrados. El entrenador fue captado en un restaurante japonés junto a Héctor González Iñárritu, director de selecciones nacionales, en una cena que duró 4 horas, incluyó brindando con copas de vino, champaña, cerveza, junto a 4 atractivas mujeres. Se ve que se dieron cuenta que estaban siendo grabados, rompieron filas, el Piojo se subió a una van junto a González, mientras las damas se fueron en un BMW negro. Hoy el entrenador de la selección se pronunció ya al respecto y dejó claro que llegó y salió del lugar solo, que esto realmente es un descarado caso de extorsión. Mire, le hablamos de aquí de Las Mañanitas Show. Nos llegó aquí a la redacción un video donde sale usted. Ya sacaron algo ustedes, que es una falsedad, y por lo menos tengan la decencia de preguntar y no de comprar porquería, güey. Miguel Herrera en el programa de Las Mañanitas en Los Ángeles. Tendremos mucho más para usted esta noche a las 10. Vamos ahora en otras noticias. Las Chivas del Guadalajara tienen un gran cambio de poder. Jorge Vergara rompió relaciones laborales con su esposa Angélica Fuentes, según comunicó que el equipo se separa. Su mujer no seguirá siendo la directora ejecutiva del grupo OmniLife, Angelisma y Chivas, debido a los malos resultados y los pésimos de gestión. A pesar de esto, Vergara aseguró que por ahora no van a romper su matrimonio. Mientras el magno evento en Las Vegas el 2 de mayo sigue sorprendiendo, los organizadores dieron a saber que no estarán regalando boletos, y si desea estar presente por el histórico evento entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, tiene que ponerle atención a estas cifras. $1,000 por plato. Si desea quedarse en el MGM, sitio del evento, prepárese en pagar $3,400 por habitación y $4,116 por el boleto más barato. Vanessa, entiendo que quedan pocos boletos. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Es viernes. Es viernes, así es, Luis. Y bueno, la pelea del siglo, 2 de mayo, ¿no es así? Así es. Y recuerde que este domingo a las 2 de la tarde tenemos el partido inaugural de las Grandes Ligas. Información a las 10. Muy bien, te estaremos esperando como siempre, Luis. Gracias. Con esto nos damos a una breve pausa.